Muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo programa de la tertulia del Oviedo aquí en Bings. Seguimos con la resaca del derbi entre el Oviedo y el Sporting, disputada el sábado. También un poco de resaca de la boda que tuve de Rueda y de Raquel en Pamplona. Cogí un poco de catarro, no fue por el invierno, porque ya sabemos que el invierno todavía no llegó aquí en Oviedo. Empate a un punto, empate a un gol a uno. Marcó Toché. Hubo algún aficionado, incluso algún jugador del Sporting, que no entendía la celebración de un empate. Yo desde aquí, a mí me gustaría decirles que es que no se celebró un empate, no se celebró un gol normal y corriente, es mucho más. Lo que pasa es que es difícil entenderlo. Hay uno de los cánticos que hay en el Tartiere que es un sentimiento, no trates de entenderlo. Yo creo que solamente los ovidistas pueden entender lo que significa ese gol, en ese momento, en ese minuto. Parecía un guión perfectamente escrito. El partido se disputó sin mayores altercados, quitando solamente los incidentes que hubo antes del partido entre seguidores del Sporting y la policía, ese botellazo que llegó al autobús del Real Oviedo. Aclarar para algún periodista y algún medio de comunicación que decían que los incidentes eran entre aficionados del Real Oviedo y del Sporting de Gijón, que los aficionados del Real Oviedo estaban dentro del estadio cuando sucedían todas estas cosas, que no estuvieron implicados absolutamente en ninguno de estos incidentes, que estaban cantando dentro del estadio pese a que ponían la música alta y que nada tuvieron que hacer. Por lo tanto, vamos a ver si contrastamos la información y damos noticias reales y verídicas. Real Oviedo, Aparo y Las Peñas, muy buena organización. Todos los autobuses salieron pese a que la gente dudaba de ellos y las fuerzas de seguridad dudaban de cómo se hacía todo. Se hizo todo correctamente, todo el mundo se portó bien. Un empate, la Liga sigue. Otra buena noticia para el Oviedo, el Grupo Carso dice que tenemos deuda cero. El Real Oviedo, deuda cero. Notición justo antes del derbi. Por eso el gol de Toché es mucho más que un empate. Empezamos. Y comenzamos ya con el programa. Empate, seguimos con el derbi porque nos dio bastante juego. Hoy tenemos con nosotros a una persona, a un exfutbolista del Oviedo, una persona con la cual me une una gran amistad y que me gusta mucho que venga al programa, este segundo programa de la tertulia del Oviedo en Bings. La semana pasada tuvimos a 7, hoy tenemos a Pol Folgueras. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? La pregunta obligada que siempre hago a los que vienen aquí al plató. ¿Qué de Pol? ¿A qué te dedicas ahora? Bueno, pues terminé la carrera, terminé Derecho, estuve ejerciendo unos cuantos años, ahora actualmente estoy probando un poco en banca, un mundo que siempre me ha gustado mucho y me ha llamado mucho la atención. Me casé en Oviedo, tengo una cría y bueno, creo que eso resume la cara de felicidad que tengo, ¿no? Que mantengo el pelo y demás. Sí, quiere decir que sigo medianamente bien. ¿Y relacionado con el fútbol algo? Bueno, pues estuve hace 2 temporadas colaborando un poco con categorías inferiores del Oviedo, estuve como técnico de apoyo, aunque yo siempre lo dije y lo he dicho desde el primer momento, no he sacado ninguna titulación relacionada con el fútbol porque no me ha dejado el tiempo hasta ahora hacer nada de eso. Una etapa, la verdad que guapo, conocí a críos con mucha magia dentro, futbolísticamente hablando, dentro de la entidad, lo cual me gustó muchísimo. Bueno, tú estuviste muchos años en el Real Oviedo, sí. Todas las categorías del Oviedo. Yo tuve la suerte también de jugar en categorías inferiores del Oviedo. La verdad que a ti te tocó también ahora posterior. Se vive distinto, ¿no? Los jugadores de la cantera del Oviedo, por lo menos yo cuando estaba ahí y lo que puedo ver en el Requesón, quieren llegar al primer equipo. Sí, siguen con esa ilusión de querer ser futbolistas y llegar al Real Oviedo antes que fichar por el Madrid, Barcelona o cualquier otro equipo. Es debutar arriba. Sí, además yo creo que posiblemente por la cercanía con la que el Oviedo trata a los chavales te permite tener mucha relación con gente de arriba, con la propia directiva y con los distintos estamentos del club, y te hace ver que estás separado a escasos metros de poder estar tú en el primer equipo, ¿no? Entonces muchas veces depende de la suerte, pero también de los tópicos, ¿no? De la humildad del trabajo y del sacrificio diario. ¿A ti te tocó cuando estabas en categorías inferiores
esas convivencias con el primer equipo? Porque yo me acuerdo cuando estaba que alguna vez se juntaban jugadores del primer equipo con, a lo mejor yo estaba en el cadete, cadete A, cadete B, y para nosotros era aquello impresionante, ver a Carlos, ver a Yanko. ¿A ti te tocó esa época también? Sí, fue una época muy, muy guapa. Yo incluso tengo alguna anécdota de algún día llegar a entrenar y llamarte bueno, no voy a decir a oficio, pero sí que meterte en un despacho y decirte, oye, coge tu ropa y métete en aquel vestuario que no hay nadie, que vas a entrenar con el primer equipo, ¿no? Entonces, bueno, enseguida te temblaban las piernas y decías, joder, pero ¿cómo voy a entrenar yo con esto si soy un mico y no...? Y bueno, entrenabas con ellos te cuidaban como el que más, y posiblemente por eso, pues desde fuera se veía que todo el mundo podía llegar y que luego una vez que estabas arriba con ellos te trataban como uno más del grupo y no como alguien raro que venía a entrenar. Al ser un jugador de casa, tú sabes lo que es un derbi, lo que es vivir un derbi. ¿Dónde viste el derbi? Bueno, pues yo el derbi, a pesar de las múltiples ofertas de amigos de ven conmigo a verlo al Molinón, preferí verlo tranquilamente en casa, ¿no? Desde los ángulos que te ofrece la televisión y la tranquilidad también de estar con la familia, pero bueno, nervioso, se me hacía un poco extraño, sobre todo cuando escuchaba comentarios de críos de, pues eso, 12, 13, 14 años por la calle, que no sé, era como si el Altavia Viciosa de repente ahora juega en segunda división o en primera división, o cualquier otro club asturiano, pues que se veían sorprendidos, ¿no? de la magnitud de la situación. Y para mí era como recordar viejos tiempos, ¿no? Todos aquellos derbis que nos tocaba jugar en Mareo, que era el día en el que teníamos que demostrar de qué estábamos hechos y qué estaba hecho cada club. Y bueno, como lo viví con mucha ilusión, con muchas ganas, como te digo, y como si no hubiese pasado el tiempo, a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo. Sí, pasó mucho tiempo porque habrá niños que es que nunca vieron un derbi. Es que es la primera vez que ven y viven lo que es un derbi. Nosotros vamos aquí en Vinx, en la tertulia del Oviedo, vamos a hacer como una recopilación de lo que sucedió antes del derbi. Empezamos con el día antes. El día antes del derbi, de viernes, el Real Oviedo tenía un entrenamiento a puerta abierta en el Carlos Tartiere y los aficionados se volcaron para ver ese entrenamiento y darle el último aliento al equipo Carballón. Vamos a verlo. Yo pensaba que en el fútbol lo había visto todo. Y hoy he visto una cosa nueva, y una cosa en la que hoy mi único deseo es haber tenido muchos años menos y poder participar tan siquiera en un entrenamiento como este. Ya no te puedo decir en un partido. Mi grado de sorpresa con esta gente cada vez es más. Hay menos capacidad para la sorpresa, porque es increíble lo que tenemos detrás. Esto es un sentimiento. El otro día dijeron frases muy bonitas y una de ellas es que nosotros tenemos que competir con el doble de corazón. Con ese doble corazón que tenemos que usar, pues creo que podemos ponernos a la altura de todos. Yo no sé, yo es que no soy de querer ganarme a la gente con palabras, ¿no? Yo si puedo ganármela es con hechos, pero lo de hoy para mí ha sido una experiencia nueva. Bueno, que me he emocionado, pues creo que me quedo corto. Pero es que esta gente, eso dígame futbolista, de momento nos van ganando y claramente. Si eso lo tenemos siempre. Lo que es importante es lo que nosotros le demos a ellos. Nada más. Si vuelvo a repetir que ellos nos están ganando y claramente en esa faceta. Lo único que tenemos que estar a su altura, nada más, en todo. Y aquí lo único que se pide, lo he dicho siempre una y otra vez, es que el equipo compita y que el equipo sea un equipo de segunda división. Esto tiene que ser una fiesta. Hoy es la fiesta
de Asturias, ¿no? Ya está, pues mañana es la fiesta del fútbol asturiano y esa hay que vivirla bien y disfrutarla como se merece, y no se puede empañar por 4 tonterías y 4 historias. El fútbol es una cosa y la convivencia tiene que ser buena en todo. Ahí está, yo sigo emocionándome con la afición del Oviedo y no deja de sorprenderme, ¿no, Paul? Bueno, tú lo viviste como futbolista. Sí, hombre, está claro que desde el club se te inculca desde pequeño no que haya que ganar al Sporting, ni mucho menos por una rivalidad pues de una ciudad con otro sitio del propio Principado de Asturias, ¿no? Sino que porque en categorías inferiores el equipo a batir realmente es el Sporting de Gijón, pues por el nivel de futbolistas que tiene, por la estructura que tiene. Y entonces cuando llega el momento de estar ahí arriba, como es el caso ahora del Oviedo, ¿no? Pues en este caso toca en segunda división, pues es el momento donde hay que demostrarlo, ¿no? Si fuera en segunda B, y si fuese en primera división, en primera, ¿no? Pero es el momento en el que el club te dice, bueno, hemos llegado a ese día, nos preparamos para este día, para ver dónde estamos, ¿no? Es cierto que son 3 puntos que valen lo mismo, que hay que valorar toda la temporada hasta el final. Sí, pero bueno, es un partido especial. Es un partido muy especial. Es un partido especial que además vive de forma especial esta afición, que a mí, yo sigo viendo vídeos o sigo viendo cosas de la afición y estaba viendo ahora este vídeo y se me ponía la piel de gallina. O sea, al final siempre están ahí, siempre responden y es que no se le puede pedir nada más. Sí, es que la afición del Oviedo ha pasado por unos momentos muy, muy difíciles y la gente no ha abandonado el barco, que es lo más importante. No hay Hay mucha gente que se apunta en esto del fútbol a caballo ganador, ¿no? Pues ahora el Madrid lo gana todo, pues soy del Madrid. El Barcelona lo gana todo, soy del Barcelona. Ahora el Alguno hay en el Tartiere que se apuntó también pero el 90% no. El 90% no, pero hay un porcentaje de gente, yo creo que se sienta en el Tartiere y que se sentó en el campo de al lado alguna vez. Seguimos con la crónica porque esto fue el día antes del partido del derbi. Al día siguiente, el sábado, el Real Oviedo, junto con la Paro y las Peñas, organizaron el viaje a Gijón, como decía antes, muy bien organizado, cumpliendo todas las normativas que se pedían, pese a la información que salía en algún medio de comunicación y el nerviosismo de algún estamento policial, que lo vimos en algún titular, todo muy bien organizado y así se vivió la salida de la afición del Real Oviedo. Nosotros nos metimos en el autobús de Siempre Campa, una de las peñas del Real Oviedo. Como el molinón, para poner los cuernos a los de Gijón, a los de Gijón, a los de Gijón, ¡a Gijón! ¡Y ¡a sucursal! ¡Oviedo capital! Por mucho que os ¡joda! ¡Oviedo capital! ¡Oviedo capital! ¡Que somos del Oviedo! ¡De Sporting! Bueno, pero da igual. Un peluche, y un peluche. Empieza, venga, una decente que pueda salir en antena. Una decente. Que luego no la ponen, hombre. Ahí estamos, muchos pitidos, parecía un mensaje en Morse, pero no, bueno, ya sabemos lo que son los derbis. Al final, esto es parte de los derbis, parte de la piquilla, y con eso no se puede acabar nunca, y yo creo que no se debe de perder, y más cuando no llega la sangre al río. Impresionante también, autobuses, gente yendo allí, todas las entradas vendidas, viviendo esta fiesta del fútbol al final. Sí, yo creo que además es algo muy bueno también hay que salirse un poco también ya de lo futbolístico en cuanto a que es bueno para todo el Principado, ¿eh? Al final se congregó muchísima gente en los aledaños de Gijón, muchísima gente en los bares de Oviedo. Bueno, al final hay un cierto hermanamiento, ¿no? También entre... como decías tú al principio, ¿no? Creo que es el discurrir que ha habido después de todo el encuentro. Y toda la vida hubo esto en los derbis. Exacto, y siempre lo ha habido. Eso no se puede perder. Y no se puede ver esa rivalidad porque yo creo que desaparecería lo bueno del derbi, ¿no? No tendría esa... La esencia está del fútbol de la piquilla. ¿Viviste alguna vez, viajaste alguna vez con alguna peña? ¿Tuviste la oportunidad? Sí, muchas veces. Y dentro de nosotros, sin ir más lejos, en todo lo que era aquellos ascensos, liguillas de ascenso a segunda B, ¿no? Cuando la debacle y la mala situación después de 2003, pues mi familia viajaba con las peñas del Oviedo y
y luego me contaban y me enseñaban vídeos de historias, aparte de las que yo vivía, que yo podía contrastar, ¿no? Y bueno, no dejaba de sorprenderles que por aquel entonces siguiera habiendo la misma ilusión o incluso más de la que hay ahora y de la que va a volver a haber a medida que pase el tiempo, porque esto no para de crecer. Yo tuve la suerte de viajar una vez en un viaje a Bilbao, que pues, no nos fue muy bien en segunda vez, pero fui con Diaño Blues, que me hicieron socio de honor y que desde aquí quiero mandarles un saludo y prometerles que haré otro viaje con vosotros. Esto fue lo que pasó antes del partido. Seguimos la crónica y vamos al bar Siempre Campa a ver lo que pasó durante el partido. Una sportinguista aquí en una peña del Oviedo, una peña azul. Bueno, vivo en Oviedo desde hace muchos años, pero soy de Mieres. Entonces ya llevo el Sporting ya en vena y nada, y es lo que hay. Vengo de casualidad de azul, pero soy del Sporting. ¿Tienes de camuflaje? Sí, vengo de camuflaje por si acaso, pero no lo puedo remediar. Manolo del Siempre Campa, ¿cuántos socios tiene la peña azul del Siempre Campa? Andamos sobre 100 socios en la tercera temporada, el tercer año, y la familia sigue creciendo. Desde que se subió a segunda hay peña aquí azul. Por supuesto, eso siempre. Me comentabais que el día del ascenso a segunda que casi os tienen las paredes. Casi tienen las paredes, sí señor. Empezaron a dar puñetazos a meses a las paredes que son de pradura, todos, sí. Casi se va hasta abajo. Pero siempre también con corrección y educación, porque había aquí gente del Sporting, celebró el gol y no pasó nada. De vez en cuando hay que levantar un poquito la mano para que agachen las orejas, pero por lo demás todo controlado. Pues estoy viéndolo fatal. A mí me parece que yo soy políticamente incorrecto, me parece que contra 12 es imposible jugar. Creo que ha dicho bastante. El gol no hay nada que decir, fue un fallo del portero primero y de la defensa. Sí. Yo confiaba en Hierro también, y en Anquela también, y en el que venga. Y confío sobre todo en Huawei, y confío en Carso, y confío en los nuevos accionistas que vamos a tener de Estados Unidos. Soy muy optimista. ¿Cómo vivisteis el gol del empate? Es que me emociona un montón. Es que desde que sacaron a Aaron todo cambió. La segunda parte vino una superioridad total del Oviedo, pero no creo ocasiones de gol, pero el empate fue justo, casi fue justo. Aunque el primer gol lo regalamos. ¿Cuál es vuestro jugador preferido del Oviedo? Johannesson. Antes era Susaeta, pero ahora es Aaron. ¿Cambiaste a Susaeta por Aaron? Sí. Yo cambié a Susaeta por Johannesson. El gol de Toché fue de los goles que más canté en mi vida, la verdad, porque después de todo el partido ahí peleando, no sé, tantos años, 15 años ahí llegando a este derbi, yo qué sé, fue un partido especial y el gol, sin palabras. El gol más importante después es del de Cervero al Cádiz, seguramente. Bueno, la verdad es que yo lo canté ahí, tirando el suelo con los compañeros con lo que vine, empatar al rival en su campo y sobre todo con una buena imagen, porque yo creo que fue una buena imagen. Sin palabras, la verdad que un partido especial. Se te ve claramente emocionado, pues sí, nada, a disfrutarlo. Ambientazo. Muchas gracias a la gente de la Peña Azul de Siempre Campa, a los del bar. ¿Cómo lo vivieron? Y deportividad, al final, porque había gente del Sporting. Y luego algo que me llamó mucho la atención y de lo que hablábamos antes, esos niños que nunca vivieron esto. Y al final es guapo verlos disfrutar, ¿no? Sí, se les veía
ilusionadísimos como si hubiesen conocido lo que conocimos los demás, ¿no? Un Oviedo apoteósico ahí arriba y en el que nunca pensabas que podía llegar a donde llegó. Yo creo que es lo más importante. Se ha recuperado y los que no lo han vivido lo tienen en la sangre como lo llevamos los demás. ¿Gritaste tanto como yo en el gol de Toché? La verdad que muchísimo. Yo creo que los vecinos están todavía quejándose. Qué guapo es el fútbol. Cuando se vive así, con esta intensidad. Acabó el partido. Después del partido, declaraciones. Vamos a escuchar lo que dijo el entrenador del Real Oviedo, Antonio Anquela. Vamos a verlo. Ancelotti, el ídolo de la afición, que yo creo que el equipo al final acaba jugando como es él, con intensidad, encerrando atrás en su área al Sporting y marcando ese gol de Toché con esa celebración del brazalete, con Linares, con Saúl Berjón. Emocionante. A ver qué nos cuenta Anquela en el postpartido. Pues sí, la verdad que la lectura es esa. La primera parte el Sporting ha metido la que ha tenido y nosotros en la segunda hemos metido la segunda que hemos tenido. Es decir, el partido ha estado muy nivelado en todo. La verdad que no ha sido nada vistoso y nada bonito, pero se ha peleado por cada balón y se ha luchado y el resultado se puede considerar justo. ¿Cómo llegamos a conseguir un objetivo? Y es muy fácil. Es construyendo un equipo de fútbol, siendo un equipo de fútbol, estando todo el mundo implicado y todo el mundo por la labor y nada más. Y esto es la segunda división, es así de larga, difícil, tortuosa, pero si tú construyes un equipo, pues tienes garantías de que vas a disputar todos los partidos y en eso es lo que estamos. Bueno, casi, no llegamos, te puedo decir que no llegamos. Igual que el Sporting tampoco llega al nivel de su afición. Esto es increíble. Lo de Asturias es increíble cómo sienten los colores, cómo viven con pasión y disfrutan de su equipo y eso a mí me encanta, porque aquí son del Sporting y en Oviedo somos del Oviedo y eso es muy bonito para el fútbol y para el Principado. Las palabras del míster, de Anquela. Yo creo que un acierto, ¿no? El fichaje por lo menos para mí, del entrenador. ¿Cómo lo ves tú? Sí, además a mí el discurso que tiene me gusta, ¿eh? Me parece que es un hombre muy pausado, que tiene las ideas muy claras y hay una cosa muy importante que está transmitiendo, ¿no? Él habla de construir un equipo y tener una identidad para lograr un objetivo, que yo creo que pocos entrenadores lo han visto desde el principio de esa manera. Siempre han querido ir a lo mejor partido a partido, hay que ganar, hay que disputar, hay que luchar. Este está hablando de un principio, quiere construir algo, quiere hacer algo, quiere tener un sello de identidad, que para mí eso siempre es importante. Es lo que creo que es lo que está teniendo el grupo Carso en el Oviedo, que nos está dando una identidad y nos ha colocado en el mapa para muchos lugares del mundo, y creo que este míster es algo que está dándole continuidad. Yo creo que sobre todo hay una comunión como no había desde hace mucho tiempo entre la plantilla, la directiva, el entrenador. Parece que van todos a una, se va todos a una y se estarán, parece, por lo menos por ahora, haciendo las cosas bien. La temporada es muy larga, al final muchos puntos todavía. Acabamos con el derbi. Vivimos en Vinx lo que pasó el día antes, la previa, el partido y el postpartido. Ahora vamos a hacer una pausa para la publicidad y después vamos a hablar de un tema muy importante para el oviedismo, porque la semana pasada el grupo Carso anunciaba esa deuda cero y en Vinx queremos acordarnos de alguien muy especial. Nos vemos ahora, en unos segundos. Como os decía antes, la gran noticia para el Real Oviedo, yo creo que sin duda alguna que fue la de la semana pasada, justo hoy, hace una semana, que Arturo Lías, del Grupo Carso, concedió una entrevista a Laura Migoya en Real Oviedo, televisión, y nos daba la gran noticia de la deuda cero. Para mí más importante que el derbi, para mí mucho más importante que la rivalidad y que todo, después de todo lo que vivimos desde el 2003. Fueron momentos muy duros y una de las personas más importantes para poder estar hoy hablando de esa deuda cero y para poder disfrutar hoy de este derbi es el que fuera presidente del Real Oviedo, don Manuel Lafuente. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Hubo un gran culpable de que estemos viviendo esta situación.
Sí, no sé si decir culpable ya significa que hay que condenarme por lo hecho, pero en cierto modo sí me tocó vivir aquella época y efectivamente alguna responsabilidad tengo de lo que ocurrió en aquel momento. ¿Por qué te metiste en el Oviedo en aquella época, en aquel momento, con todo lo que había? Siempre te lo quise preguntar y mira que nos vimos muchas veces y nunca te lo pregunté. ¿Por qué te metiste ahí? ¿Por qué se enamora la gente? No se sabe, es decir, es una situación, es una sensación, es un momento, es alguien que te dice, hombre, si te pones a analizar y empiezas a hacer un poco historia y piensas, parece que venía todo relacionado, ¿no? Es decir, en un momento determinado, yo soy un aficionado de a pie, conozco a Carlos, represento a Carlos, entro en Televisión Local Oviedo, paso a ser presidente del UNI, las cosas en el UNI van muy bien, me nombra Gabino notable, analizamos la situación del Oviedo, Gabino dice que hay que hacer que el equipo desaparezca, yo digo que no me lo lleva al estómago ver la desaparición del Oviedo, me llama Celso, que me haga cargo del equipo, que es el... Y te ves ahí, te empuja la corriente, digamos, un poco a... En un momento determinado te tiras al agua y en un momento que tal, dices, bueno, ¿y ahora qué hago? A ver si pillo una rama por ahí por donde engancharme. Y pues en eso estamos. ¿Qué te encontraste en el Oviedo cuando llegaste? Un desastre. Un desastre. Es decir, bueno, ni un desastre ni nada. 42 millones de euros de deuda. Estamos hablando de 42 millones en el 2003. Evidentemente. Más de 7.000 millones de pesetas. El ayuntamiento, las instituciones, ayuntamiento, principado, ¿apostaron por el Oviedo en aquella época? Vamos a ver, el ayuntamiento apostó por la desaparición del Oviedo. Claramente. Vamos a ver, Gabino, con sus razones que no eran tampoco pequeñas, sus razones tenía, pero no eran definitivas, apostó por la desaparición del Oviedo y la búsqueda de una alternativa. El Principado no, el Principado aguantó, digamos, el envite y recuerdo perfectamente que en agosto del 2002, para que los jugadores retiraran la denuncia, prestó un aval de 3 millones de euros que sirvió para que en aquel momento los jugadores que tenían deuda pudieran hacer efectivo el cobro y pudieran, por tanto, quitar la denuncia y pudiéramos salir a jugar en segunda división. O sea que en aquel momento el Principado prestó el aval necesario para que el Oviedo saliera compitiendo. ¿Por qué lo prestó? Ellos sabrán. Si eso era una guerra Principado, Ayuntamiento, Principado, eso es un problema que no está. Pero yo sé que en aquel momento sí es cierto que nos dieron un aval para que pudiéramos pagarle a la plantilla la deuda pendiente, solo a la plantilla, y pudiéramos evitar la denuncia en el 2002. ¿Cuántas veces pensaste que el Oviedo desaparecía? Pues sinceramente yo creo que ninguna. Es decir, yo en ningún momento contemplé la desaparición del Oviedo. ¿Siempre creíste que...? Siempre creí que íbamos a salir adelante de una manera o de otra, sobre todo cuando a raíz de que los jugadores presentaran la denuncia de que fuéramos a tercera división, y yo recuerdo que inmediatamente convoqué a la Junta General de Accionistas en aquel momento, que era al fin y al cabo la misma que me había propuesto a mí como presidente en una junta anterior en el 2002. Y la gente en aquel momento unánimemente se manifestó a favor de la continuidad, aunque fuera en regionales, pero que el Oviedo no podía desaparecer de ninguna manera. Que aunque fueran regionales, ellos iban a seguir apoyando, ellos iban a seguir ayudando y ellos iban a seguir creyendo que efectivamente el Oviedo tenía que continuar. Y en aquel momento a mí no me quedaba otra. Digo, bueno, si la gente dice que hay que seguir, ¿qué voy a hacer? ¿Ser yo el que diga que no, que esto hay que romperlo? Pues no. Había que tirar para adelante. Se salió a disputar la tercera división, 6 puntos menos. Sin plantilla. Ahí quería llegar yo. Antonio Rivas se hace cargo del primer equipo. Acepta el reto. Hacerse cargo del primer equipo, que es un reto también, que yo no sé. ¿Fue una decisión tuya la de Antonio Rivas? Sí, bueno, Antonio Rivas estaba previsto inicialmente que fuera miembro de la Junta Directiva del Oviedo en aquel momento. Cuando yo me hice cargo del Oviedo, Antonio Rivas era uno de los que iba a formar parte de la Junta Directiva. Lo que ocurre que era más necesario como técnico que como directivo. Y una vez que ya se produjo toda la situación de que primero cesó
por voluntad propia, Quique Marigil. Sí. Porque, bueno, la gente insiste mucho en que yo le cesé, no es verdad, fue el que presentó la dimisión. Segundo, cesé a Vicente, sí es cierto que yo cesé a Vicente, pero a petición de la Junta Directiva, que llevaba más de 2 meses pidiéndome que lo cesara y aguantando. Bueno, bien, al final lo cesé. Una vez que Miguel tuvo el problema que tuvo del accidente y no sé qué más, que se hizo cargo Rivas del equipo, del primer equipo en segunda división, cuando ya descendemos a tercera, yo le pido a Rivas que siga. Y Rivas acepta seguir, que es lo curioso del tema. ¿Sí? Que parece que Rivas podía decir, en buen lío me vas a meter. Que lo coja otro, ¿no? Eso es. Y no, aceptó de muy buen grado además y con muchísima voluntad seguir adelante. Tenéis que hacer un equipo sin dinero y para encima con un Oviedo ACF, que es el proyecto por el cual apuesta el Ayuntamiento de Oviedo. Cierto, ese es el gran mérito, digamos, de los técnicos, porque al fin y al cabo, no se nos olvide, primero, no teníamos dinero. Segundo, no teníamos jugadores. Sí había... Aquí está el capitán de aquella época. Algunos, pero claro, necesitamos hacer una plantilla competitiva para que pudiera en tercera división aspirar al ascenso. Y en ese momento las cosas estaban pero muy, muy difíciles y sin embargo yo no sé cómo empezaron a sacar jugadores de un sitio y de otro y al final consiguieron hacer una plantilla en menos de 10 días tan competitiva como que fueron campeones del grupo, con 6 puntos menos. Ahí estabas tú, Paul. ¿Cómo fue cuando hablaste con Rivas y te propuso? Tú estabas ya en el club, estabas en el Vetusta, creo, sí. El año anterior. ¿Y cómo fue la llamada de Rivas? Bueno, yo me acuerdo que yo era uno de los primeros, junto con el resto de compañeros, o como todo el mundo, que estabas dentro de una inercia que el club seguía, pero había veces que escuchabas a tus vecinos de puerta decir, ¿qué va? Este año no vais a jugar. Entonces, bueno, te sorprendía la llamada, no te sorprendía porque sabías que estabas en el club. Yo en mi caso tenía un contrato en vigor que venía de atrás, que luego había que romper porque no tenía que ver con el tipo de contrato que teníamos que celebrar en tercera división. Pero él te transmitía seriedad, compromiso y que el club no iba a desaparecer de ninguna de las maneras porque lo sabían de primera tinta. Entiendo que lógicamente era porque tenían esa información de que la voluntad era de seguir de cualquiera de las maneras, fuera en la categoría que fuera, y que iban a hacer un equipo competitivo, entonces que contaban contigo para tirar para adelante y en mi caso además, bueno, pues ya me habían comentado que una de las voluntades era que siguiera de capitán por la trayectoria que había tenido, porque había entrado con el primer equipo en otras categorías. Y que corría de mi voluntad decir que sí o que no. Yo en una de las etapas malas o en las que empezó a haber problemas económicos, ya hubo algo de dinero que había quedado apuntado en la viga de hierro porque yo debo más al Oviedo de lo que me ha dado a mí, aunque eso sea por formación y por educación, y acepté sin ningún lugar a dudas y bueno, pues al final a medida que vas aceptando uno y otro, pues los demás compañeros dicen, oye, que ya tenemos estos 5, que si siguen yo también voy a seguir. Supongo, ¿eh? Claro, al final luego, la inercia, yo tengo amistad con Rivas y me acuerdo que en aquella época yo iba jugando unos años en tercera y me preguntaba, oye, ¿y a quién puedo fichar en tercera para que venga al Oviedo? Y yo, bueno, no digo que yo haya tenido nada que ver, pero me acuerdo de conversaciones con él de, ¿y este jugador qué te parece? ¿Y este otro? Porque era muy complicado, muchos no querían venir y grandes... jugadores en la historia del Real Oviedo decidieron irse al ACF. Yo creo que como vidista llevarías desilusiones en aquella época. Sí, hombre, era inevitable. Y como persona también, porque era inevitable. Es decir, en lo personal había gente con la que habías mantenido una relación como futbolista, habías mantenido una relación personal también con ellos y pensabas que iban a dar ese paso apoyando a lo que era la institución real de Oviedo, ¿no? Que era el Real Oviedo. Sin embargo, bueno, pues por razones que ya al final, y una vez ya que con tiempo suficiente empiezas a ver la perspectiva de qué fue aquello, puedas incluso entender que había razones. No eran nuestras razones, no eran las que nosotros pensamos que podían servir para tomar una decisión de aquellas, pero había razones y las tomaron. Y bueno, pues hay que respetarlas. Yo lo que en ningún caso creo que sea motivo de aceptación hoy, ni lo fue entonces, fue aquella agresividad que se mostró desde el ACF contra el Real Oviedo, ¿no? O sea, no tenía sentido. No había una historia atrás. Yo creo que en eso fue ejemplo Iván Iglesias, cuando en su momento dice, mira, no nos empeñemos, al Oviedo no lo vamos a matar nosotros vamos a competir y vamos a jugar como equipo que somos, pero no somos
los que vamos a matar al Oviedo. Sí, el Oviedo es otra historia. El Oviedo es otra historia y nosotros no podemos ir contra el Oviedo. El Oviedo tiene que seguir su cauce hasta donde llegue y nosotros tenemos hasta donde lleguemos, pero respetando lo que fue, lo que es y lo que significa el Real Oviedo. Yo creo que en ese sentido Iván Iglesias fue un ejemplo, siendo además como fue un jugador del Sporting en su época, ¿no? Sporting, Oviedo y al final ACF. El 2003 al final dices tú, bueno, todo salió, competimos, hacemos una plantilla, menos 6 puntos, quedamos primeros por encima del Oviedo ACF y no se sube. Aquello fue tremendo, es decir, porque ciertamente yo recuerdo la comida de directivas que tuvimos en el Lobato, que nos invitó Cholo a comer, tanto a la directiva del Arteixo como a nosotros, bueno, para hacer un poco de confraternidad. Y yo, un poco en broma, les decía a ellos, bueno, pues vosotros lleváis la taquilla, nosotros nos llevamos el ascenso, pero un poco en plan de broma. Y ellos, bueno, también siguieron la broma un poco, pero no me imaginaba yo que fuéramos a no subir. Yo no sé por qué tenía el absoluto convencimiento de que subíamos, pero al final aquello fue un palo tremendo. En el vestuario tuvo que ser un golpe duro y complicado, sobre todo, pensando que había que pasar otro año más en tercera división. Sí, yo creo que lo peor era... no sé, pues como cuando te da hacer cualquier cosa en la vida te da mucha pereza hacerla y cuando terminas de hacerla dices, no, es que tienes que volver a empezar otra vez. Dices, joder, volver a empezar otra vez de cero y si sale mal, porque bueno, pues aquella era un equipo que nos habíamos entendido muy bien, con la directiva no habíamos tenido ningún problema porque había total transparencia con nosotros, con los futbolistas, y llamabas por teléfono y enseguida alguien te descolgaba el teléfono y te atendía, y claro, no sabías si al año siguiente eso iba a seguir igual. La propia afición nos pasaba absolutamente todo. Yo me acuerdo de pegarle picuda, como se dice habitualmente en el fútbol, y la afición aún así te aplaudía, ¿no? Entonces eso podía no pasar y yo me recuerdo muchísima pereza a la hora de tener que levantarte y volver a empezar otra vez. Me imagino que para los que estaban manejando las cuentas sería bastante peor. Es que estaba pensado subir. Ya, estaba pensado subir y ya tal. Vamos a ir, yo creo que lo podemos haber hecho. Yo no se me olvidará jamás el remate de cabeza que hizo Diego Cervero casi al final, que hizo la parada de subida, el portero del Arteixo, hizo la parada de subida, que aquello podía haber significado el ascenso, y entonces te queda esa sensación, pero claro, es una sensación de... Yo recuerdo que estaba en el palco, no sabía realmente qué hacer y bajé al campo, y en el campo nos sacaron en hombros a todos, arriba a los jugadores, a mí y tal. Entonces, bueno, aquí hay que seguir, no hay otra. Hay que seguir. Esto que acaba de pasar es una situación inigualable y que no ha vivido nunca nadie, yo creo, después de toda aquella historia, y entonces te queda la sensación de que, bueno, pues nada, no pudimos en la primera, vamos a intentarlo en la segunda. Y ahí en la segunda sí fue donde yo, después de venir de jugar contra el Corusio, aquella semana, yo creo que fue la peor semana que pasé yo en los 3 años que fui presidente. Aquella semana, porque estaba viendo que podía volver a repetirse otra vez la situación del Arteixo, y entonces aquello yo no lo superaba. Y pasó. Pasó, ¿no? Que pasamos al Corusio y menos mal, porque luego, gracias a la victoria en Ávila, aquello ya fue la semana que compensó todo lo anterior, porque fue una semana tremenda lo de Ávila, yo estuve trabajando allí cubriendo aquel partido de aquella, estaba en Teleasturias, fue tremendo, fue terrible, aquella grada, aquella victoria, y todavía quedaba la vuelta, pero quedó, allí yo creo que fue donde se ascendió, ¿no? Sí, se ascendió, yo creo que además yo me acuerdo del discurso prepartido. Pues lo que más se repetía era no nos puede volver a pasar lo mismo, claro. O sea, no estamos, no es una opción, pero no es una opción desde el punto de vista que es que me da igual que sean mejores o que corran más, es que hay que ganarles de alguna otra manera, ¿no? Y bueno, al final se consiguió y por suerte con un colchón grandísimo que te permitía estar tranquilo. Recuerdo que aquel día Rivas hacía una alineación bastante rara. No sé si te acordarás que creo que puso a Juanchi en banda, bueno, hizo unos cambios tácticos, y me acuerdo que estaba con la prensa que decíamos, pero ¿qué hace Rivas? ¿Qué hace Rivas? Y al final Rivas lo que hizo fue ganar y por goleada ascender por fin. A mí me quedó un mal sabor de boca con Rivas al año siguiente, que no se tuviese al año siguiente, cuando se despidió a Rivas, que no se tuviese más paciencia con el míster del Oviedo. Eso tienes que preguntárselo
al siguiente. Lo sé. Al siguiente. Pero a mí no me te- queda no te da la sensación a mí como me queda la guionista misma también sensación. Es decir, de yo que no se soy merecía- capaz de explicarme por qué se le despidió a un entrenador que había hecho lo que había hecho, que había quedado séptimo en segunda B, que tenía que haber continuado y no tenía ninguna razón de ser aquel despido. Vamos a ver, si yo tengo que tener la poca precaución de decir lo que pienso, es que creo que en aquel momento quienes se hicieron cargo del equipo lo que querían es limpiar todo lo anterior. Lo anterior. Todo lo anterior. Sí, y entre todo lo anterior estaba Rivas y creo que fue uno de los grandes Yo errores creo que se bastante- cometieron a partir de aquel momento. Yo creo que muy injusto porque se merecía Mucho más, se merecía otra oportunidad, se merecía seguir en el club. Y la prueba fue que no se mejoró nada, sino todo lo contrario, que volvimos a bajar. Que volvimos a bajar. La salida del club, del Oviedo, ¿cómo fue la salida del club? La mía personal, Sí. bueno, pues nada, una demanda por parte de Celso, que al final yo creo que fue también otro de los grandes errores. A lo mejor fue un gran error proponerme a mí la presidencia, por su parte, un error para él, y otro error fue reclamar el tema de las acciones para volver a hacerse cargo del club, porque se demuestra que al final fue un desastre todo lo que pasó a continuación, ¿no? Bueno, ganó un pleito que todavía a día de hoy no me explico, ni se explican los abogados cómo pudo ser que pasó aquello. Bueno, pasó. Yo dije en aquel momento, y repito, que como la propiedad de las acciones no era un tema que me preocupara, porque patrimonialmente las acciones yo nunca las consideré propias. Sí, algo del club. El patrimonio era del club, era de los aficionados, no era mío, y por tanto yo estaba allí mientras que los aficionados quisieran, y el día que los aficionados no quisieran yo me iba, o sea que no estaba ligado a aquello, pero yo creo que aquello fue un error tremendo por parte de Celso González. Fue un error tremendo por quienes asumieron luego la presidencia, que al final ya se demostró que aquello no tenía ni pies ni cabeza. La afición manda mucho más de lo que la gente piensa. La gente piensa que contra las acciones ya tal, pero no es verdad. Y así acabó todo como Rosario de la Aurora. ¿Algo de lo que te arrepientas en esa etapa como presidente? De lo hecho no, de cómo lo hice seguramente en algunos casos sí. De lo hecho no. Luego, el Oviedo parecía que desciende otra vez a Segunda B y vuelve a pasar a Tercera División y vuelve a pasar otra vez por todo otra vez. Gente como Alberto se mete en el Oviedo, mucha gente se fue metiendo en el Oviedo y todo el mundo fue mangoneando. Situaciones duras, complicadas. La afición vuelve a salvar al club. ¿Cómo ves ahora Carso? Cuando llega la noticia de que se mete Carso, Manolo Lafuente, ¿qué piensa en su casa? ¿Por fin? ¿Tenías dudas? No, vamos a ver, yo cuando el grupo Carso entra, vamos a ver, en primer lugar, yo cuando se va Alberto, entra Tony Fidalgo de presidente, a quien conozco, que tengo una relación personal, y lamenté muchísimo que en el momento anterior, porque Alberto ya había Tony Fidalgo ya había sido presidente anteriormente. Bueno, Tony Pedro Zazua, Torla y compañía hicieron una gran labor también. A eso me refiero. Quiero decir que cuando Tony había estado de presidente con el colectivo anterior y se marchó al mes y medio, mientras que él asumió la presidencia, yo entendí que ahí empezaba realmente la mejoría del Oviedo. Más cuando al mes y medio él se fue, pues ya me di cuenta que volvíamos otra vez a estar a la misma, que volvíamos otra vez a caer al pozo y que aquello iba a ser un desastre. Bueno, pues cuando volvió de nuevo, cuando en aquel verano hubo aquella movida tan tremenda que había que buscar la salvación, que no sé qué, que por cierto yo estaba de vacaciones también en Marbella y recibí no sé cuantísimas llamadas para ver si me incorporaba otra vez, a ver si volvía, a ver si estaba, pero vamos, nadie me planteó nada serio, pero que tampoco iba a aceptar de ninguna manera. Pero cuando a Tony Fidalgo le nombran presidente, me di cuenta de que si en aquel momento Tony iba a asumir la situación, eso iba a tener salida. Se demostró después de que efectivamente, porque la prueba está que Tony Fidalgo asume la presidencia, se plantea la ampliación y es cuando, a través de una serie de movimientos, entre ellos el de Silvlós, el pregonero de San Mateo ahora, que consigue que todo el mundo acuda a la ampliación, y la ampliación que estaba prevista inicialmente en 2 millones de euros se logra. Es decir, que, entre comillas,
El primer paso de la salvación estaba dado. Sí, yo creo que también... Y esa es la clave. Coincido en esa época, que la época anterior a Carso es importante para que Carso... Es clave. Es clave. Es clave para que en ese momento Carso diga, bueno, pues vamos a ver, con toda esta afición que hay detrás, ahí sí se puede entrar a hacer algo. Y yo creo que la afición ahí se sintió identificada también con esa directiva. Sin duda. Por eso también hubo ese movimiento. Si con los anteriores no había ese feeling, por lo tanto era muy complicado que entrase Carso. Imposible. Yo con Carso ahora veo, el último partido que jugó el Oviedo en primera fue contra aquel famoso partido contra el Mallorca, que Luis Aragonés salió a consolar bueno, el a primera, Esteban, sí, antes del descenso y todo aquello, sí. ¿Tú crees que ahora con Carso volveremos a ver el Oviedo en primera división? Vamos a ver, yo creo que toda la inversión que Carso lleva hecho, no solamente económica, sino sentimental, de incorporación a un proyecto, etcétera, 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 tiene un objetivo único, que es llegar a primera división. Y si el objetivo está marcado y los pasos que se están dando parecen los adecuados, yo creo que sí, que el objetivo es llegar a división y a primera división, y que el Oviedo va a llegar a primera división. Yo solamente les pongo un pero en estos momentos que yo creo que hay que tratar de resolver, y parece que puede estar en vía de solución, que es tratar mejor el tema de la cantera. Hay que volcarse más, hay que dedicarse más, hay que ver la forma de incorporar más gente, hay que tratar de que la cantera sea efectivamente el germen que al final nos lleva lo que arriba, fue toda la vida. Nosotros, yo tuve la suerte de estar en categorías inferiores, Paul también. Había muchos jugadores que pasaban del Vetusta al primer equipo casi todas las temporadas. Tú veías aquella gente que subía Pirri, o subía Amieva, subía Jaime, subía siempre Pedro Alberto, que en paz descanse, Andrés, Gaspar, siempre subía gente del Vetusta al primer equipo cada temporada, ¿no? Es algo que hay que buscar, además el club los tenía, o nos tenía, porque me incluyo dentro de esa serie de futbolistas, nos habían dado incluso un horizonte a nivel contractual, es decir, ya contaban con nosotros para estar ahí arriba y meternos dentro del propio equipo, ¿no? Yo creo que además, desde un punto de vista económico, y Manolo Lafuente me corregirá si cree que lo que digo es incorrecto, pero yo entiendo que un futbolista que pueda valerte o no, si tú lo haces debutar con el primer equipo, automáticamente vale mucho más. Por lo tanto, si a ti no te vale, pues lo venderás o lo cederás y recuperas parte de la inversión que has hecho durante muchos años, aparte de dar una serie de identidad, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso siempre me ha chocado, siempre me ha llamado la atención, que se haya descuidado un poco. También es cierto que la situación también, con las la prisas, situación, las urgencias, puede que te lleven a buscar soluciones. Y posiblemente estén en vías ahora de, como sí, dice yo creo que Manolo, sí, que están buscando también lo de la ciudad deportiva, bueno, se querrá ver otra vez ese Oviedo en primera, cerrar ese ciclo que empezó desgraciadamente cuando se bajó ya en primera, que yo creo que ahí ya empezó este ciclo negativo, que ya en aquel equipo había bastantes canteranos y había bastantes jugadores de la cantera, y hay que buscar un poco eso, ¿no? Tener esa identidad del canterano del Oviedo, que siempre estuvo ahí, que nos robaron en tu época, robaron alguno en los vecinos, y en algún otro sitio tenemos campeones del mundo como Mata, campeones de Europa como Cazorla, Adrián ayer marcando un golazo. La cantera del Oviedo está ahí y tiene que seguir estando ahí. Importantes los canteranos, y también importantes a lo largo de la historia del Oviedo, estos jugadores que no son de la cantera, pero que sí se implican mucho en el Real Oviedo. Veas el caso de Carlos Jugador, Rivas, vimos a Toché o a Linares el domingo muy identificados con lo que es el derbi, con lo que es un club, cosas importantes. Mira, tenemos un nuevo invitado en la mesa, Diego Crespo. Muy buenas, Diego. Muy buenas. Tú además haces camisetas de futbolistas que fueron emblemas, historia del Real Oviedo, tampoco son canteranos, pero que son importantes también en la historia del Real Oviedo, ¿no? Sí, claro. Bueno, hacemos camisetas, pero al final el proyecto de Real Oviedo Culture Fans va sobre todo de muchas más cosas, de guardar un poco la cultura del aficionado, de eso, de recordar a esos jugadores, de, por ejemplo, chicos jóvenes que no saben quién es Lángara, bien sea por una camiseta, por otra cosa, le conozcan, sobre todo pues Lángara, Herrerita, Carlos, La Cactus, tenemos un montón y los que faltan de ídolos, y lo que vendrá. Estuvisteis grabando un vídeo, un documental del derbi, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo fue pensado? Porque todos vuestros vídeos, yo soy muy seguidor de Génova, los que hicisteis en Génova. ¿Cómo enfocasteis este partido? ¿Cómo enfocasteis este documental? Pues de la forma más sencilla. Al final nosotros
somos un grupo de aficionados, hacemos cosas por y para aficionados. Entonces, pues para nosotros era fundamental el contar el derbi desde la perspectiva de los aficionados y, lógicamente, pues eso fue lo que hicimos. Pasamos el día entero con los aficionados, fuimos en el autobús con ellos y vimos el partido con ellos. Bueno, digo aficionados, pues con todos nuestros amigos. Al final es vivir ese día con tus amigos y que quede constancia, ¿no?, de lo que pasó allí. Con el gran Sergio Cortina. Con el gran Sergio Cortina como presentador, que no puede estar aquí, me habéis liado a mí para venir, pero tendría que estar él, que da mejor en cámara. Un fenómeno, ya lo sabéis. Próximamente lo veremos en Bings, se verá en Bings ese documental. Ahora que os tengo los 4 aquí, y antes de... Hoy a las 12 me dicen que se va a ver el documental, pues hoy a las 12 se va a ver el documental, así que seguís con la programación de Bings y lo podréis ver. Antes de terminar, no nos olvidemos que el domingo hay otro partido. A los 4 os lo digo, jugamos contra el Cádiz, o otro rival histórico. Bueno, tuvimos la suerte de subir al fútbol profesional allí en Cádiz. Yo cada vez que juguemos contra el Cádiz me voy a acordar de esos 155 aficionados que no pudieron entrar al campo. Me dirán los de Cádiz que somos muy pesados aquí, pero tendréis que entender que después de tantos años de historia, con todo lo que vivimos nosotros, hacerte 1000 y pico kilómetros y quedar sin ningún motivo tirado en un aparcamiento es para recordar, hasta que alguien por lo menos nos dé una explicación o pida disculpas. ¿Os mojáis? Venga, vamos a hacer una mini porra. Mira, la semana pasada el míster Julio Llanos acertó la alineación de Anquela. Yo no sé si tenía soplo o no. ¿Tú qué dices, Diego? ¿Resultado para el domingo? Yo digo victoria segura. ¿Victoria segura? ¿No te mojas en...? 2-0 podría decir. Un 2-0. Ojito al Cádiz, líder, y además jugando bien y creando peligro. Presi. 3-1. 3-1. Yo me veo cortito, yo voy al 1-0. Me vale igual, 1-0 me vale igual. 1-0. Yo creo que sí. Venga, yo tengo que decir uno que no dijisteis vosotros. Ibas a decir 1-0, ¿eh? Te dejamos. Dijiste 2-1. 3-1 dijo. 3-1. 3-1 y 1-0, o sea que no te queda más que uno. 2-0. Claro. 2-0 y me mojo a que Toché sube el brazalete otra vez. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a los tres. Pues sí, que vaya muy bien todo. Que vaya muy bien y muchas gracias y que nadie se olvide de lo que vivimos en el 2003, 2002, 2003, 2003, 2004 y todo lo que vino detrás hasta llegar a donde estamos. Nos vemos la próxima semana a ganar al Cádiz. Adiós.